Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, como siempre iniciamos nuestra edición meridiana con estos temas que nos evocan al país, la nacionalidad. Iniciando este trabajo del día de hoy, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan en señal abierta en toda el área fronteriza binacional y en el Caribe latinoamericano, porque partimos de Aruba y llegamos hasta el Arauca, o como usted lo quiera ver, desde Arauca hasta Aruba, cubriendo esa semiluna comunicacional hacia Venezuela. También es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras que nos amplifican la señal. También nuestro equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Como siempre, bajo la coordinación de su servidor, Alan Peral. Bueno, aquí está en la sala Carlos Ucátegui el Miura, como siempre, acompañándonos en esta edición meridiana de Siempre Venezuela. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta y por supuesto a nuestra audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Muy bien, Alan, ¿y tú cómo te sientes? Bueno, yo bien, pero hay un aspecto que hemos venido comentando en estos días, los escándalos vinculados al tema de la corrupción en el tema petrolero, pero es que la corrupción está en todas partes de esta administración pública y uno de estos temas es el tema del despilfarro y la corrupción del sector eléctrico nacional, porque no solamente fue lo que se robaron directamente cuando se llevaron gran parte de los recursos del Plan Energético Nacional. ¿Te acuerdas? Ese plan que había propuesto Chávez en su momento. Bueno, y este plan que había propuesto en su momento Chávez le permitía la contratación de empresas de servicios y de obras sin pasar por la Asamblea Nacional, sin pasar por la Contraloría General de la Nación, porque era un decreto de emergencia. Aprovechándose de esto, hicieron lo que le dio la gana con los recursos de los venezolanos, pero no conforme con eso, no conforme con agarrarse los reales del sistema eléctrico nacional, pues endeudaron a la empresa y nos vamos enterando a través de una publicación que se debe desde la empresa Corpoelec 4.000 millones de dólares. Así que vaya sumando, Carlos, vaya metiéndole cuenta ahí al pasivo de esta bodega que han convertido a Venezuela los administradores chavistas. Fíjate, una buena palabra, la bodega, ¿no? Yo la llamaría la pulpería de Colec. Alan, falta poco para que se descubra todo el entramado económico desde el Guri, desde Matanza, y ahí se va a saber realmente si son 4.000 millones de dólares. Alan, por ahí pasa, pero volando. ¿Sabes por qué? Porque ¿dónde están las termoeléctricas que han sido, pero ni siquiera supervisadas? No ha habido una auditoría real dentro del entorno de las estaciones eléctricas a nivel nacional, como lo dices tú, los garfios completos para que el servicio eléctrico sea un buen fluido desde el centro de Caracas, que es donde estaba realmente la verdadera termoeléctrica a todos los niveles. Es decir, que Venezuela sí representaba más de un 80% del servicio del Guri. Es decir, que 4.000 millones quedaron un pendejo, Alan, porque ahí se va a saber muchas cosas. Las termoeléctricas, el Guri utilizan gasoil, utilizan combustible. No hubo plan de mantenimiento, que es lo que ha rayado en el punto la grave crisis eléctrica en el país. Fíjate, este fin de semana hubieron 12 bajones en 14 estados del país. Y tal como lo has dicho tú, ya el gobierno no dice si fue el mordijullo, si fue la iguana, si fue el rabipelado. No, ya no hay ningún discurso porque no tienen de otra cosa que sacar. El grave problema, Alan, es el mantenimiento. Y aún todavía en muchos estados dicen que están esperando el super o mega bajón en todo el país. Bueno, fíjate lo que dicen Miguel Lara y José Aguilar, quienes fueron asesores de Juan Guaidó para iniciar una investigación sobre el tema eléctrico nacional. La Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, tiene una deuda de 4.000 millones de dólares con grandes empresas del sector, o sea, es decir, los proveedores y entidades financieras internacionales. Y uno se pregunta, no conforme con acabar
con cogerse los reales de la emergencia nacional, también se quedaron, dejaron endeudada a la empresa. Y esto es, como tú dices, lo que apenas se sabe, la puntica del iceberg, porque Sí, debajo de señor. eso está el tema de las construcciones. ¿Recuerdas tú la empresa, la termoeléctrica que estaban construyendo en el Vigía? Eso Claro. no está generando nada. ¿Recuerdas tú las plantas de diésel, generadoras de diésel chinas que se compraron a montones y que ahora forman parte de la chatarra nacional del gobierno? Porque primero, cuando le intentaron poner en funcionamiento había problemas de conectividad. Y en segundo lugar, cuando por fin superaron esos problemas, se acabó el diésel. Entonces quedaron Ujú. esas plantas de diésel chinas, que por cierto, ese es el gran negocio de Derwick y asociados. Fue uno de los Sí, grandes escándalos. Esas plantas chinas que fueron compradas en República Dominicana venían ya también no eran nuevas, eran plantas usadas que nos las vendieron como nuevas y con sobreprecio. Tremendo negocio hicieron con la emergencia eléctrica nacional. Pero de eso tampoco se ha hablado. Eso va sumando a la bodeguita, eso va sumando a la pulpería de sí, deudas que tiene señor. la gente. Es increíble, Carlos, lo que ha pasado. O sea, es increíble que se haya destinado tanta plata al sistema eléctrico nacional y hoy estemos peor que hace 10 años. Eso es increíble. Fíjate, yo recuerdo como tanto tú como la audiencia, existía algo en el Vigía. Tú eres un hombre que ha vivido en dos formas, ¿no? Tanto en los Andes venezolanos como en la capital. ¿Te acuerdas cuando en la empresa Cadafe? Cadafe llegaba hasta el Vigía, donde estaba la planta principal. Y fíjate que ya ni siquiera las instalaciones están. Las edificaciones que tenía Cadafe en Caracas tampoco existen. Ahora ni siquiera los patios de transporte. Es decir, ¿qué va a pasar realmente en el transcurso del día de hoy hacia el día viernes? Porque todo esto va a reventarles por donde sea. Y el gobierno, por cierto, entampando y colocando de los ganchos a otros funcionarios. Y me recordé mucho tuyo cuando hablamos del tema de que son de la plana menor, es decir, los pocos funcionarios, porque hasta el momento no han salido los verdaderos criminales de esta pandillita, que ya no es una pandillita, es una patota, pero una patota que ha robado y despilfarrado todo el dinero del erario público a nivel de Venezuela, porque esto no es solamente de los estados. Y falta hacer las auditorías estatales, Alan, porque cuando esto reviente, hay que ver en cada estado lo que ellos han dado en nóminas económicas y dónde está ese supuesto aniquilamiento que hubo de tanta y que corrupción en el país. No, y uno tiene que recordar la primera promesa que hizo Chávez cuando se montó en el gobierno. Acabar con la corrupción. Prometo acabar con la corrupción. Eso fue lo que dijo él, ¿no? Y fíjate Y acabaré cómo, con los ministerios, no haremos tantos ministerios, hicieron 300 claro, ministerios. mire, hubo tres promesas que yo recuerdo de Chávez. El tema de la reducción del Estado mediante la eliminación de los ministerios. Hoy hay más ministerios, creo que triplican la cantidad de ministerios que había cuando él ingresó al poder Claro, en el 99. Pero no conforme con eso hay viceministerios. Y esto además está también vinculado a nuevas empresas y misiones que se crearon y de manera administrativa se incrementó la burocracia en el país. También está el tema de la corrupción, esa fue la promesa básica, eso fue lo que le dijo a los venezolanos, mire, vamos a acabar con la corrupción del periodo de la Cuarta República. Bueno, por favor, ahorita es más brutal la corrupción que la que pudo haber habido hasta totalmente. el 99. Y no conforme con eso, recuerdo yo que una de las grandes promesas es, en un año acabaré con los niños en la calle y vamos a convertir a Miraflores y vamos a convertir otras instituciones del Estado en albergues para los niños de la calle. Eso también lo dijo y tampoco lo cumplió. Claro, y eso, Estamos eso está escrito y hay videos por todos lados. Es decir, estamos en una cadena. Ah, bueno, y cuando habló del avión, ¿te recuerdas? Que cuando habló del avión,
el Carcamán. de, ajá, y resulta que, mira, ahora ya no hay aviones solamente, ahora hay jets privados asignados a ciertos funcionarios de élite que se la pasan viajando por el mundo, porque ni siquiera es para solucionar un problema de que se montó en el avión hasta llegar hasta la zona sur del lago para ver qué es lo que está pasando allá con las inundaciones, ¿no? O atender algún tipo de emergencia, ¿no? Ahora los jets privados en Venezuela se usan es para los paseos de ellos y su plana menor. Pero hay algo que has dicho muy claramente y es que aquí solamente están pagando la culpa aquellos de la tercera línea, pero Sí, señor. aquellos que están en los cargos importantes, en la élite de la cúpula chavista, que son los que son privilegiados realmente y que se han Son los ganado. intocables. Claro, esas son las personas que ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni nadie de nada está vistiando, a menos que se dé la orden política de eso. Por ahí me dicen y han comentado mucho el rumor que Pedro Carreño pudiera ser uno de los que también van a llevar a la picota, ¿no? Sí. Hay, Se ha dicho. y hay una entramada, Alan, fíjate, ahí van a culpar a todos. Yo recuerdo un tema que nosotros tocamos, y estamos muy seguros de lo que lo dijimos aquí en el programa Siempre Venezuela, Alan. ¿Quiénes son los que quedan dentro del chavismo base? Porque ya no quedan, Alan. Los que quedan son, fíjate, el único que está vivo y coleando actualmente es Pedro Carreño y por supuesto Diosdado Cabello. Pero fíjate el ala militar cómo está, el ala ministerial, cómo están los ministerios, Alan. ¿Quiénes son los ministros realmente? Fíjate, tú le preguntas a un venezolano, ¿quién es el ministro de Cultura? Ni siquiera saben dónde vive, ni qué hace, si tocaba algún instrumento o simplemente es médico. Es decir, allá en Venezuela todo es al revés. Sí, y Carlos, hay una situación de verdad eh, bastante, pero bastante deplorable. Es que mientras esto hacen, se descubren y se destapan las corruptelas, los festines, la plata, las mujeres en Dubái, tipos con los carros de mayor prestancia del mundo y utilizando lo mejor de lo mejor, el venezolano de a pie, aquel que está en la calle, aquel que todos los días se para con dos preocupaciones básicas: ¿qué le doy de comer a mis hijos y cómo puedo salir de este problema, de este problemón que es vivir? Porque, Sí, porque la vida se ha convertido en un problema, Carlos. O sea, mucha gente en Venezuela dice, y eso ha elevado las enfermedades mentales en el país. Mucha gente se para con la preocupación de darle de comer a sus hijos, ni siquiera la preocupación de yo comer, la preocupación de darle de comer a mis hijos. La segunda preocupación, cómo pagar las deudas. Y si estás arrimado, si estás alquilado, si estás viviendo en una casa que no es tuya, ¿cómo pago las casas y cómo hacemos para resolver? Las grandes preocupaciones de la gente en este momento son las necesidades primarias de la pirámide de Maslow. ¿Te acuerdas de sí. la pirámide de Maslow de Sí, las sí, necesidades? totalmente. buena punta, Ana. Eso es una realidad. Claro, o sea, ¿hasta dónde han llevado a los venezolanos? A preocuparse por el hecho esencial de comer, a preocuparse por el Dar hecho todo, esencial de Ana. tener un techo, de tener Exacto. salud. Y fíjate, ¿quiénes quiénes son actualmente, Alan, audiencia, los que están padeciendo los venezolanos de a pie? El venezolano que gana $5 o quizás un poquito menos de $5. Hay personas que ganan 10, Alan, pero $10 en Venezuela absolutamente es nada. Es decir, tienen una situación crítica. Fíjate lo que está sucediendo también. Quería tocar este punto para que tú veas esta pequeña fatiada que le dimos. En Anzoátegui allanaron un galpón con cantidades de tubería de PDVSA. Lo grave del caso, Alan, no es tanto eso, sino que se llevan preso al guachimán, al vigilante, que si acaso no es en burla, sabrá leer y escribir o tendrá una educación media. Esto me hace recordar al chinito de Recali, ¿recordás? Donde se Sí, llevaron al pobre chino por $1.800 cuando el resto se robó toda la cantidad.
es lo mismo que está pasando. Es decir, quien va a pagar el pato por ese galpón es el pobre vigilante, es que quizás no tenga ni siquiera con qué comer durante una semana. Bueno, pero ya va, es que esa es una práctica común de la élite del poder, porque mira, ¿qué se ha descubierto así apenas rasgando la superficie Sí, de los problemas de corrupción en Venezuela, de las denuncias de corrupción en Venezuela? Que empleadas domésticas eran presidentas de empresas. Las empleadas sí, domésticas de algunos de estos vagabundos eran las la propietarias de las cachifa. empresas. Y cuando las interrogan, mire, pero ¿por qué usted aparece como propietario? No, es que a mí me dijeron que firmara aquí porque si no me votaban del trabajo. Qué miserables son. Ni siquiera le daban un bonito especial para que la muchacha pues tuviese algún tipo de beneficio por esa firma. Pero no, entonces Oye, sacan pero son este unos caso. caretabla, hermano. No, no, son unos degenerados. Vamos a ponerle el término concreto, porque el Sí, país total. se ha degenerado. La clase, cuando tú a la élite, cualquier élite, porque esto no solamente ha pasado en Venezuela, esto ha pasado en varias partes del mundo y en momentos Sí, históricos diversos. Cuando la élite se cree más allá del bien y el mal, cuando no existen los contrapesos institucionales, que por eso la democracia ha creado los contrapesos institucionales, cuando tú le das correcto. demasiado poder al que decide, se pervierte. Lamentablemente, pero se pervierte. Pero la perversión que ha llegado aquí a Venezuela ha sido atroz. Ha sido una perversión en donde una sola comida de cualquiera de estos carrizos en Dubái representa el salario de 3 años, de 4 años de un empleado de la administración pública. Y No les da cuando tú, vergüenza, Alan. claro, o sea, no, es que no tienen, es que no tienen. Dónde está la famosa moral del PSUV? ¿Dónde está la famosa moral del chavismo? No, eso es un trapo que se utiliza para pasar coleto en el piso de las mansiones de esta gente. O sea, para eso sirve la moral de esta gente. Para eso, para pasar coleto en las mansiones de Pedro Carreño, que por cierto tiene una casa marmoleada ahí a la entrada de Caracas, que construyó con recursos del Estado utilizando mano de obra militar de Fuerte Tiuna. Porque Y muy mal pagada. no muy mal pagada. Es que a estos soldaditos no se les reconoció nada para la construcción de la casa de Pedro Carreño, la ampliación, porque fueron recursos del Estado invertidos en estas acciones a través de su sueldo como militares. Pero hay una cosa, y Pedro Carreño es el presidente de la Comisión de Ética, la que investiga la De corrupción, la que Dios investiga mío. la corrupción. No, 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 esto es increíble, Alan. Ya eso es una barbarie total. Algo que la gente se pregunta, ¿hasta cuándo esto? Y mientras estos vividores del Estado se gozan y se comen los recursos y hacen lo que le da la gana con Venezuela, una pequeña élite, yo te digo que no pasan de 400 o 500 hiperenchufados que van en cadena, Así es. pero esos 400 o 500 son los que provocan cosas como esta. Vamos a ver este video de esta venezolana que casi se ahoga en el río Bravo. En el Veamos. Río Bravo. Bolso, bolso. ¡Ey! ¡Agárrame! Se está ahogando el chamo, se está ahogando el chamo. Caballero, ¿qué cosa es eso? Se está ahogando el chamo. Es que son burdes, uy, Dios mío, señor. Que son, no, van a hacer, ¿qué da? No. Una madre con sus 2 hijos tratando de llegar al sueño americano, habiendo atravesado la selva del Darién, Centroamérica completa, México, que es un riesgo total, cruza y llegando casi a los Estados Unidos por poco. Si no hubiese sido por la solidaridad de las otras personas que estaban allí, se hubiese ahogado ella y sus 2 hijos, uno de Y ellos la un niña, bebé un que bebé. cargaba
que cargaba de brazo. Que Oye, por pero es cierto, increíble, Alan, ¿no? Que el sí, gobierno nunca ha determinado absolutamente nada. El mismo caso de los migrantes en Ciudad Juárez. Fíjate algo, Alan, que tú tuviste como invitada a una personera en México, y fíjate que hasta el momento, él es gobernador y embajador de México, Francisco Javier Arias Cárdenas, hasta el momento ni siquiera ha llegado a donde están los cadáveres de los connacionales. Hasta el momento no ha hecho nada. bueno, y fíjate que la repatriación de estos cuerpos se ha atrasado porque Venezuela mandó una comisión de forense para determinar las razones de la muerte y la identificación plena de los venezolanos que están en estos hechos. Ahora, vivimos yo estoy muy molesto hoy, vivimos en un país de indignidad, en un país en donde la cultura que ha impuesto el régimen de facto es la del robo, la del saqueo, la del nuevo vivismo, la del nuevo riquismo, en donde hay un país que de verdad sufre, porque sufre, el Demasiado. 85%, 90% de los venezolanos sufren, porque el sufrimiento no es solamente físico, el sufrimiento es mental, el sufrimiento es cuando un pueblo se reduce simple y llanamente a sus necesidades básicas. Y hay que ratificar lo que hemos dicho en este programa de manera muy reiterada y hasta cansona. La única forma de cambiar esto que usted hoy está viviendo, a lo mejor usted no desayunó hoy, apenas se tomó un café y sale a esperar que en algún momento del día, con un pequeño perro caliente resuelva el día. O Pero con a unos lo mejor manguitos. o unos mangos, como por cierto, hay un colega, amigo, que sobrevivió comiendo mangos allá en Maracaibo. Sí. Y esa Conocía fue, muchos también, Alan. sí, y esa fue su manera de crecer. Pero ahorita es un consagrado periodista y uno dice, bueno, pero qué, esta gente tenía por lo menos la oportunidad en la democracia. Sí. Pero hoy, ni comiendo, o sea, ya las matas no dan mango ya, porque Porque no da tiempo. no, no, ya no dan, así de simple. Y esta es la situación, este es el país que nos han dejado esta gente que no tiene otro calificativo y ustedes me van a perdonar, son unos degenerados. Así de simple. Porque cuando tú Sí. ves la pobreza del pueblo en estas circunstancias y hablas de que te robaste, por lo menos el más bobo de lo que hemos hablado, 500 millones de dólares, 400 millones de dólares. ¿Cuándo en tu vida vas a gastar 400 millones de dólares? ¿Cuándo? No te alcanza el tiempo, no te alcanza No, el no te tiempo, da tiempo. pero está la ambición, el deseo, la energía corrupta que te llena y que te impide saciarte con lo que tienes. Es la verdad de un país. Lamentablemente, Carlos, también se nos acabó el tiempo. Si no seguimos, nos Sí, agarramos mucha rabia. sí, sí, agarramos una rabia, pero con una realidad de lo que estamos viendo. Te dejo este puntico, Alan. Díaz Canel, disgustado con Venezuela porque no le surte el combustible. Uno de los chulos. Peor aún que Fidel y Raúl. Bueno, Sí. audiencia, les deseo un buen provecho para todos. Ahí te dejo esa coletillita para que la agarréis para vos solito. Y nos estamos viendo a las 5 de la tarde. Nos vamos a la pausa comercial musical del momento. Al regreso, una entrevista con Juan Carlos Palencia. Él es diputado de la Asamblea Nacional. Vamos a hablar sobre el tema de la frontera y qué es lo que está pasando con la frontera, incluso los atracos que están cometiendo contra transportistas en la autopista Caracas-Valencia, que vienen precisamente desde esta frontera de Colombia. Vámonos a la pausa comercial musical del momento. Al regreso, más información. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. El director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, Gustavo Vizcaíno, admitió que en el organismo había una data corrupta que originó los cambios en el sistema. Lamentablemente, la burocracia no permitía que estos datos llegaran al sistema porque había funcionarios que preferían dejar eso en blanco y lastimosamente el sistema permitía que esto quedara en blanco.
El jefe del SAIME indicó que el nuevo sistema ha permitido construir el proyecto de cédula inteligente. En este sentido, puntualizó que ni para el trámite ni para otras acciones se pide carta de residencia ni partida de nacimiento. Usted, afirma el funcionario, usted llega a, si tiene que llenar la planilla a través de los datos del registro civil, que son básicos, que la institución SAIME tiene que tenerlo. Es obligatorio que cuente con un archivo, con una data de información, la cual carece de negligencia funcionarial, que no llenaban la data de preguntas que no le hacían. Informó que tras mes y medio activo, con el nuevo sistema se han tramitado 318,000 solicitudes. 10,093 son actualización de datos, 165,000 de cédulas y 144,000 pasaportes. El director del SAIME enfatizó que el diseño de la cédula digital no es definitivo y en tal sentido sostuvo que en el proceso se está desarrollando y espera a una aprobación. Según el funcionario, el sistema del organismo no se cae tras los cambios. Refirió que pusieron un contador de entradas y que en un día se registraron 21,000 visitas al mismo tiempo. Al parecer, el SAIME descubrió la corrupción y ahora quiere solucionarla. Esperemos. Vamos a ver qué puede hacer Vizcaíno en esta materia. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. El jefe del Instituto Nacional de Migración de Chihuahua, Salvador González Guerrero, fue capturado en relación a la muerte de 40 migrantes en un incendio en un centro de detención, informaron las autoridades. El registro de detenciones de la Secretaría de Seguridad señaló que el funcionario fue detenido por agentes federales de Ciudad Juárez, fronteriza con la estadounidense El Paso, donde ocurrió la tragedia la noche del 27 de marzo. Según medios locales, González Guerrero había buscado evitar ser detenido mediante un recurso legal. Según las autoridades mexicanas, el incendio se originó cuando un migrante prendió fuego a un colchón en la celda donde permanecían con otros 67 hombres, en medio de una protesta por una posible deportación. Imágenes de la cámara de seguridad demostraron que una vez desatado el incendio, ni el personal de migración ni el de seguridad hicieron algo por evacuar a los migrantes. En total murieron 40 de ellos, la mayoría de ellos por asfixia, y uno más falleció en el hospital. Según medios de comunicación, González Guerrero sería señalado por la Fiscalía General de haber dado la orden de cerrar el lugar y con el resultado previsible que se vivió en ese momento. Escuchemos el reporte de nuestra corresponsal en el Zulia, María García. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy lunes 17 de abril de 2023. Maracaibo se desbordó de creyentes en recorrido de Jesús de la Misericordia que lo acompañaron con cantos de fe, esperanza y alegría. Gobernador Rosales, acompañado del alcalde de San Francisco en recorrido misericordioso, encomendó al Estado Zulia y Venezuela al camino de la paz y prosperidad. Presidente Maduro y canciller colombiano Álvaro Leiva definen detalles para la conferencia internacional sobre la política del hermano país que se realizará el 25 de abril. Para obtener la cédula de identidad en Venezuela no es necesario la partida de nacimiento, aclaró el director general del SAIME, Gustavo Vizcaíno. Vuelos entre Caracas y Curazao inician el 5 de mayo en una ruta semanal desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Organismos de seguridad del Estado y el municipio, salserines, voluntarios religiosos y colaboradores cumplieron con la feligresía y el orden en todo el recorrido misericordioso en Maracaibo. Alcalde Luis Caldera entrega rehabilitado el Centro de Diagnóstico Integral Santa Cruz de Mara con atención las 24 horas. Premio Internacional Vivaldi en dirección de orquesta es otorgado en categoría profesional online a la joven venezolana Urialis Arrieta Arroyo. Inició pago del bono contra la guerra económica correspondiente al mes de abril 2023 a trabajadores del sector educativo, jubilados y pensionados de Venezuela. Internacionales. Autoridades de Ucrania prohíben a sus atletas participar en torneos con deportistas rusos.
Deporte. 29 instalaciones deportivas albergarán más de 3.500 atletas que ya comenzaron a llegar a Venezuela desde el pasado sábado para participar en la 5ª edición de los Juegos del Alba 2023. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo miércoles 19 de abril de 2023. Seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Este fue el reporte de María García, lo que usted no escuchó. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Iniciamos así este último segmento del programa en la tarde de hoy, esta edición meridiana correspondiente al 17 de abril del 2023. Como siempre, llevándoles a ustedes la mejor información. Viene aumento salarial. ¿De cuánto es el monto? Es ahora la pregunta, y cuándo se va a aplicar. Sin embargo, el representante del foro diálogo social que discute los mecanismos para la fijación del salario mínimo por la parte empresarial en el diálogo tripartito, Jorge Roy, ha afirmado que en las próximas semanas se anunciará el nuevo salario mínimo, pero reservó hablar sobre el posible monto. Va a haber un aumento salarial en las próximas semanas. No vamos a adelantar, ni puedo adelantar cuánto, porque eso es parte del proceso de discusión y tenemos un compromiso de no divulgarlo, aclaró el integrante del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Afirmó Roy que hace un año arribó a Venezuela la OIT para supervisar la instalación y los acercamientos iniciales del foro del diálogo social, una instancia que intenta garantizar el diálogo tripartito al reunir a representantes empresariales, gubernamentales y sindicales en un mismo lugar, para dirimir sus diferencias y dar solución a los problemas laborales del país. Pese a los 12 meses de trabajo de la instancia, no fue sino hasta la última visita de la OIT a principios de febrero de este año que se acordó instalar mesas técnicas para discutir un mecanismo de fijación del salario mínimo que tome en cuenta las variables socioeconómicas para determinar una remuneración mensual factible y proponérsela al Ejecutivo, único organismo que constitucionalmente tiene la potestad de decretar los aumentos salariales. Lo que ocurre en este momento es que hay una mesa técnica para discutir los métodos de fijación. Nadie puede obligar al gobierno a subir el salario mínimo. Es una potestad absoluta del Estado. Lo que sí lo obliga es a discutir los métodos con los cuales vamos a calcular los salarios mínimos. Jorge Roy. Desde la instalación de esta mesa se tenía conocimiento que la fecha tope para la presentación de resultados sería el 30 de abril, como adelantaba el presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández, desde inicios de febrero. Así que hay laxo. Hasta el 30 de abril tiene laxo esta comisión técnica para presentar la fórmula, cómo se va a determinar el salario mínimo. Se acerca el 1 de mayo, día crucial en este tema y día de gran expectativa. El régimen sabe que el país está esperando la mayor cercanía posible para poder anunciar algo, pero tiene que salir con algo. Ahora, ese algo será satisfactorio para la clase trabajadora, representará lo necesario para empezar a recuperarse de esta debacle del salario en Venezuela. Vaya usted a saber. Bueno, la Fiscalía de los Estados Unidos ha pedido sentencias de no menos de 23 años y 5 años y 5 meses de cárcel para la ex tesorera nacional de Venezuela, Patricia Díaz Guillén, y de no menos 19 años y 5 meses para su esposo Adrián José Velázquez Figueroa, declarados culpables de lavado de dinero en los Estados Unidos. Así lo indica el hasta ahora último documento judicial del caso de los 2 ciudadanos venezolanos que fueron extraditados desde Estados Unidos a Estados Unidos desde España en el año 2022 y fueron juzgados este mismo año en los tribunales de Fort Lauderdale, al sur de la Florida, y recibirán sus sentencias este miércoles, si no hay otro nuevo aplazamiento. En el documento firmado, entre otros, por Glenn Leon Mackenzie Lapointe, jefe de la sección de fraudes de la Fiscalía General de los Estados Unidos, se ponen las razones por las que a su juicio Díaz Guillén y Velázquez Figueroa deberían ser castigados con una sentencia severa
por el juez William Dimitrovich. La naturaleza y las circunstancias de su participación en el inmenso esquema de lavado de sobornos que involucra más de $1.000 millones en bonos y más de $100 millones en pagos de sobornos merece una sentencia significativa. La Fiscalía dice que no menos de 283 meses de cárcel para ella y no menos de 235 meses para él serían suficientes y más de lo necesario, dada la gravedad del delito cometido. Ahora yo me hago una pregunta. No son los primeros que han sido juzgados por tribunales norteamericanos en casos de corrupción vinculados a Venezuela, pero son los que hasta este momento recibirían la sentencia más dura por parte del Estado norteamericano. Quiere decir que los otros que han tenido penas de 5 años, de 6 años, y han tenido incluso la posibilidad de anticipar pena, de alguna u otra manera han colaborado haciendo e informando todos los detalles relativos al esquema de corrupción en Venezuela que ha permitido las nuevas capturas y las nuevas imputaciones. Estos, al parecer, no han dicho nada. Y por eso es que la Fiscalía pide la sentencia más severa. 23 años, 23 años y 5 meses de prisión. Es una sentencia bastante dura. Ahora vamos a ver qué opina el juez sobre el tema, que debe presentar su sentencia definitiva para este miércoles. Esperemos a ver las nuevas noticias del caso de la ex enfermera de Chávez, que de la noche a la mañana se hizo multimillonaria viviendo una vida de placeres junto con su esposo. Vamos a escuchar ahora el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el pase a los estudios, iniciando el recorrido informativo desde la costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Queremos iniciar esta semana hablando un poco sobre los problemas de los servicios públicos que han afectado a los habitantes de la costa oriental del lago. Durante este fin de semana, diversos apagones se presentaron en muchas zonas, no solamente de Maracaibo, sino también de toda la costa oriental del lago. Las personas se hacen la pregunta si es nuevamente el racionamiento eléctrico, ya que no se ha presentado ningún, digamos, comunicado por parte de la empresa Corpoelec. Hay sectores en el municipio de Lagunillas, como el sector Lacá, el sector Los Amanes, a las cuales han tenido más de 5 horas sin electricidad, como también se han visto afectados por el problema del vital líquido del agua ante el suministro para los sectores. Específicamente, existe una zona del municipio Lagunillas a las cuales no le han suministrado el vital líquido desde hace muchos meses, por lo que ellos exhortan a los organismos competentes a que tomen cartas ante esta solicitud. Estaríamos hablando del sector Rafael María Baral, como también del sector 1 de Mayo, quienes durante este fin de semana estuvieron denunciando la escasez del vital líquido, por lo que tampoco presentan una medida de emergencia para suministrarle a los habitantes el vital líquido por cortesía de un ente municipal, regional o nacional, sino que a un alto costo que las personas no pueden cancelar. Sin embargo, en el día de hoy el panorama se presentó con precipitaciones en lo que es el adelanto o el proceso de las lluvias de los próximos meses que estarán entrando en la costa oriental del lago. Amanecieron varios sectores como Tasajeras sin electricidad, Campo Mío, también está algunos de los campos petroleros sin electricidad en lo que es el inicio de esta semana. Este es el panorama ante los problemas de servicio público que se están viviendo en el municipio Lagunillas. Estamos a la espera de las autoridades municipales y regionales ante un pronunciamiento que puedan hacer por esta situación que está afectando a todos los habitantes que de una u otra forma ya no saben qué hacer por lo que están viviendo día a día. Este es el trabajo que nosotros hemos entregado hasta los momentos para nuestros amigos de Siempre Venezuela, desde la costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Quien les habla, Rixia Navarro.
Bueno, fue el reporte de Rice Navarro desde la costa oriental del lago. Hay malas noticias porque al parecer durante la mañana de hoy ha estallado, se ha incendiado una subestación ubicada en la costa oriental del lago, lo que podría generar problemas de suministro eléctrico a por lo menos 4 municipios del estado Zulia. Así que las cosas, en vez de mejorar, lamentablemente tienden a empeorar. Bueno, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, ha pedido a los ciudadanos de la entidad que no se sorprendan, que no se alarmen frente a la ejecución de nuevos allanamientos por parte de los cuerpos de seguridad del estado que se ejecuten contra funcionarios o empresarios debido a las acciones del Ejecutivo en su lucha contra la corrupción. Bernal calificó a los detenidos de la comisión de este delito de criminales de guerra y resaltó que estas personas no son revolucionarias. En este sentido, considera positivo que se le aplique la ley. También consideramos positivo que se le aplique la ley, pero tarde piaste, pajarito, porque más de un caso de corrupción se conocía desde hace mucho tiempo y eran revolucionados hasta que fueron a buscar, hasta que los detuvieron, hasta que le cambiaron la versión. Ahora son enemigos de la revolución. Bueno, reprochó los señalamientos de la oposición sobre los casos de corrupción en el gobierno al asegurar que el mandatario Nicolás Maduro creó una policía anticorrupción para combatir este flagelo. Una policía que estuvo oculta, pero que reaccionó políticamente conveniente para el régimen. No necesitamos que venga la oposición a señalarlos. El propio presidente creó una policía y será la que lleva la conducción de esta investigación, dijo Freddy Bernal, y retomó el tema de la Cuarta República, los partidos de COPEI, Acción Democrática, no hubo preso por los casos de corrupción y bla, 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 bla. Ahora son impolutos. Hay que elevar los altares y habrá que buscarle su espacio también a Freddy Bernal para colocarle su respectiva vela y velón. Esa es la situación ahora con los impolutos revolucionarios que luchan contra la corrupción. ¡Qué bárbaro! Pobre. Finalizamos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. Como siempre le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. También un equipo que se incorpora para hacer esto, en donde estaba Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras que hacen reproducen en señal ampliada y amplificada nuestra señal a lo largo y ancho de esta frontera binacional colombo-venezolana y el Caribe latinoamericano. También nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos entonces hasta más tarde, en la próxima edición de Siempre Venezuela de 4 a 6 de la tarde por los canales habituales. Nos despedimos, que tengan muy buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.